Aprendamos todos juntos a estudiar la palabra de Dios. Esto es muy, muy importante porque esa es la única manera de que vamos a poder ser eficaces a la hora de compartir el mensaje del Evangelio, eficaces en tener una vida que refleje a Cristo, la luz de Cristo en todo el mundo y que hagamos la diferencia. Uno de los problemas más grandes que enfrenta la iglesia hoy en día no es tanto que la gente vaya a un culto cada domingo o cada que tenga una oportunidad y vaya al culto y se sirva del mensaje de la palabra de Dios. Ese no está en el problema más grande. El problema más grande es que las personas salen de ese lugar y van afuera y se confunden con el resto de las personas. No hay diferencia entre una persona que va a una iglesia, se llama cristiano, y una persona del mundo. Ese es el problema más grande de la iglesia hoy en día. Ese es un problema que está atacando y destruyendo el concepto de lo que es la iglesia de Cristo y de lo que es el nombre de Dios. Entonces, nuestra obligación es enseñar y aprender a conocer a Dios. Y el estudio es muy importante. El estudio de la palabra de Dios es sumamente importante, por eso lo estamos esforzando en este año, el estudio de la palabra completamente. Y vamos a hablar de algo importante el día de hoy. El tema es especialmente apropiado, diría yo, y oportuno además, comenzando el capítulo número 3 de la primera carta de Juan. Encontramos precisamente eso, que nos quiere hablar acerca de la identidad de los cristianos. ¿Quiénes somos los cristianos? Si somos cristianos, ¿qué significa ser cristianos a final de cuentas? ¿Por qué tenemos que ser diferentes? ¿Por qué la gente tiene que hablar de nosotros? ¿Por qué la gente tendría en un momento dado una suficiente razón para acusarnos de algo que somos? Como lo dijera Vernon McGee, yo creo que vale la pena retomar ahorita que me llegó a la memoria, esta cita de él. Vernon McGee decía de esta manera: si a él lo llevaran a la cárcel por ser cristiano, él le gustaría que tuvieran los abogados suficiente evidencia para condenarlo. Y yo creo que cada uno de nosotros debe ser igual. Tiene que haber suficiente evidencia de que somos cristianos. Nuestra vida debe ser diferente. La identidad, lo que nos identifica como cristianos, debe ser algo tan especial que nos separe completamente de cómo es el resto de la gente del mundo. Así que si vamos nosotros en el trabajo y no nos distinguen la gente, sino que piensan que somos uno como ellos, estamos en un mal lugar, a menos que trabajemos en una iglesia, ¿verdad? Hay una buena excepción, ¿verdad? Excepción a la regla. Pero si estamos en un trabajo común y corriente, ¿verdad? Afuera, en el mundo secular, y la gente no se da cuenta que somos cristianos, hay un problema. Si estamos en la escuela jóvenes y los demás jóvenes no saben que somos cristianos, hay un problema. Si los vecinos de nuestras casas donde vivimos no se dan cuenta que somos cristianos, hay un gran problema. No estamos representando a Cristo como debe ser. Y no estamos siendo, por lo tanto, lo que debemos de ser, lo que nos debe identificar como cristianos. Por eso es bien importante el tema que vamos a tomar el día de hoy. Es oportuno, como dije, vamos a tomarlo y entrar directo en él. Acompáñenme a leer entonces la primera carta de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 3, versos 1 al 3. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a la iglesia. Señor, te damos gracias por la palabra que nos das, por la manera en que nos quieres hablar tocante al tema de quiénes somos nosotros. Tú eres Dios, tú nos has rescatado, tu amor es tan grande, tu amor lo puede todo, tanto que se ha fijado en nosotros,
y nos has rescatado con un propósito. Señor, tu palabra queremos entender qué significa eso de que el mundo no nos conoce. Queremos saber qué es eso de que el mundo no te conoce. Y queremos saber también qué significa eso de que tenemos que apartarnos para ti, de que tenemos que purificarnos. Necesitamos conocer estas cosas. Necesitamos aprender que debe haber una diferencia entre nosotros y el resto de la humanidad. Tenemos que vivir de una manera diferente. No somos del mundo, aunque estamos en el mundo, dijiste tú, Señor. Y aunque estemos en el mundo, no debemos ser como el mundo. Simplemente somos viajeros, peregrinos que caminamos en este mundo con el propósito simple y sencillo de compartir el mensaje del Evangelio. Pero una vez logrado nuestro objetivo, tenemos que dejar este lugar e ir a nuestra verdadera patria, a nuestro verdadero lugar, nuestra verdadera casa, allí contigo, Señor. Para hacer eso tenemos que ser tan diferentes. Por eso te damos gracias, Señor, porque nos quieres hablar de esta manera en esta mañana. Y nos quieres enseñar las cosas que son importantes y verdaderas para nuestro crecimiento espiritual, para que seamos realmente, y que puedan decir la gente, señalarnos con el dedo y decir, eres cristiano. Gracias te damos, Señor, por ello. Bendito seas. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, estos versos que acabamos de leer son interesantísimos. Tienen que ver con la identidad verdadera de los cristianos y que está en tela de juicio, como les digo, en los tiempos modernos. En los tiempos modernos esto es algo que está difícil de saber. Ahora ya no hay diferencia entre una cosa y la otra. Ahora las estadísticas que aplican al mundo aplican también igual a los cristianos. La tasa de divorcios es la misma entre cristianos y no cristianos. La ruptura entre familias es la misma. La tasa de drogadicción, alcoholismo es igual. No hay diferencia. Y esto habla mal de la iglesia de Cristo. O la iglesia de Cristo ha muerto, o no hemos comprendido lo que significa ser la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, mis hermanos, en primer lugar está conformada por personas redimidas. ¿Qué significa redimidos? Que éramos pecadores como todo el mundo, que vivíamos en la oscuridad como toda la gente, pero ya no estamos ahí. Ya no vivimos ahí. No podemos hacer las cosas que hacíamos antes, porque si las hacemos, significa que realmente no ha habido un cambio en nuestras vidas y simplemente lo que estamos haciendo es jugar un juego en el que pretendemos ser alguien que no somos. La esperanza está en la palabra de Dios, en comprender aquello que el Señor nos quiere decir y aprender a reaccionar o corresponder de la manera que el Señor nos ha amado a nosotros, para que nuestra vida sea diferente, para que haya un cambio sustancial en nuestras vidas. Ese cambio solamente se puede dar por la actividad de Dios en nuestras vidas. Es Dios trabajando en nuestras vidas. Y es algo que vamos a ver el día de hoy. Vea conmigo otra vez el primer verso que leímos y comencemos por conocer acerca del amor de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Hay una consecuencia natural e intrínseca en la identidad del cristiano. Ser hijos de Dios es ser diferentes al resto de la humanidad. ¿Por qué es esto? El mundo no conoce a Dios. El mundo no nos conoce a nosotros. Hay una diferencia, una separación. Hay algo que nos separa, que nos mantiene y nos hace ser diferentes. Y es lo que nos quiere hablar. En primer lugar, eso tiene que ver con esta identidad, es el amor del Padre para nosotros. Y debe ser algo que sea tan importante para nosotros que cuando leamos esto, otra vez, como dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, entendamos que esa es una expresión de asombro y de temor reverente que todo cristiano debe tener aquello que ha recibido de Dios. Si sabes que existe Dios, porque profesamos creer en un Dios, ¿verdad? Si nos llamamos cristianos, creador de todo el universo, con un gran poder para hacer galaxias y el universo y todo lo que hay, con ese gran poder. Pero realmente nos asombra saber
que ese mismo gran poder fue utilizado para salvarnos a nosotros, que estábamos perdidos, que Él se fijó en ti y en mí con tiempo, antes de que el tiempo existiera, antes de que nosotros existiéramos siquiera, que se fijó en nosotros y nos llamó desde entonces, que hemos sido llamados por el gran creador de todas las cosas. Piense lo que eso significa, si eso no es amor. Que sabiendo Él que nosotros íbamos a tener una vida de pecado, una vida en la que estuviéramos blasfemando el nombre de Dios mismo, aún así Él decidiera morir, enviar a su Hijo, a morir por nosotros. ¿No es ese amor? Díganme ustedes que son papás, ¿estarían dispuestos ustedes a matar a su propio hijo para que el hijo de un vago que vive en la calle se salvara? Díganme si lo harían. Eso es lo que hizo Dios. Envió a su propio hijo a morir en lugar mío, en tu lugar, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Si eso no es amor, yo no sé qué es amor. Si lo comprendiéramos, estaríamos así en asombro y temor reverente. Porque con amor tan grande hemos sido rescatados, con ese amor tan especial. Recuerden que somos humanos y que los humanos todos, como hemos estudiado el miércoles pasado en Génesis capítulo 6, ¿qué hay en el corazón del hombre? Nos dimos cuenta que el corazón es tan perverso que el pensamiento del corazón del hombre es de continuo hacer el mal. No hay nada bueno en nosotros. Esa idea de que se escucha hoy en día en las noticias, en el radio, y que quieren enseñar a los muchachos en las escuelas de que todos somos buenos, dentro de nosotros hay algo bueno. No hay nada bueno en el corazón del hombre. Es perverso el corazón del hombre. Pero Dios tiene amor. Y en ese amor tan grande, Él ha decidido hacer algo por nosotros para rescatarnos de esa perversidad y transformar nuestros corazones a algo que alaben a Dios, que correspondan al amor de Dios. Sabiendo entonces esto, Pablo escribió de esta manera, si todavía lo dudaba acerca de que somos malos. Dice, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versos 10b al 12. Eso es lo que dice la palabra de Dios, es una gran revelación de quién es el humano. Perverso, malintencionado, nada bueno hay en él, pero Dios tiene propósito y quiere cambiar nuestra manera de ser. Podemos y debemos apreciar entonces el valor de la redención nuestra. Note eso, no éramos merecedores de ser salvos. No había nada de valor en nosotros para que Dios dijera, yo voy a dar mi vida por este hombre o por esta mujer. Nada. Pero el amor de Dios es tan grande. Ah, su amor tan grande. ¿Cómo estábamos cantando hace rato? Oh, su amor tan grande. Me envuelve. ¿Se da cuenta? Ese amor tan grande lo puede todo. Inclusive amarnos a nosotros cuando no éramos dignos de amor. Y eso es algo muy especial porque eso habla del amor verdadero. Cuando una persona merece amor porque es bueno contigo, eso no es amor. Amor es algo que va por encima de quién es la otra persona. Nosotros que éramos enemigos de Dios, fuimos amados por Él. Y Él se derramó en amor para nosotros, su creación, el hombre, a través del sacrificio de su propio Hijo en favor de nosotros. Un amor tan grande, como dice en Romanos 8:32a, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No escatimó a su propio Hijo y lo entregó por nosotros. De esa manera podemos comprender mejor lo que dice Juan 3:16, evidentemente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, tan grande,
tan majestuoso que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al punto que al Padre inclusive le fue placentero enviar a su Hijo para que nos salvara, como dice en Isaías 53, versos 10a. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Algunas personas de la nueva era dicen que Dios es un Padre injusto y cruel. ¿Cómo va a Él a sacrificar a su propio Hijo? Cuando entiendan el amor de Dios van a entender a qué se refiere eso. Hermanos, no debemos de nosotros menospreciar el gran regalo de la salvación, sino como Juan nos dice, debemos apreciar el valor del incomparable amor de Dios por nosotros. Ese amor tan grande habla de la salvación. Por eso no debemos desdeñarla ni despreciarla. Por eso no podemos dar ese valor tan bajo como para volver a hacer lo que estábamos haciendo antes. Porque si hacemos lo que hacíamos antes de Cristo, entonces no le estamos dando el valor a ese amor tan grande con el que Dios nos ha amado. Al no valorarlo, realmente estamos despreciando un gran regalo. Y no estamos dándole gloria a aquel que hizo todo por nosotros. Luego ese amor, al lograr su objetivo, que es nuestra adopción como hijos, produce un cambio en nosotros. Debe producir un cambio. Debemos dejar de ser hijos del diablo, de ser esclavos de la mentira, y somos liberados para ser hijos adoptivos del Padre por ese amor tan grande que nos tiene. Como escribió Pablo en Gálatas capítulo 4, versos 5 al 7. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué gran bendición es esta. El ser hijos de Dios implica la emancipación de nuestra parentela natural, que es ser hijos del diablo. No nos engañemos, hermanos. La palabra de Dios es bien clara. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Jesús claramente se los dijo a aquellos fariseos que vivían en una religiosidad. Y les dijo, ustedes son hijos del diablo. Y eso nos dice a nosotros cuando no lo recibimos a Él. ¿Para qué nos engañamos con es que si yo me mantengo haciendo tal o cual cosa o tal religión, voy a estar bien? Un día voy a lograr hacer las cosas bien. Un día me voy a superar y voy a ser la persona que debo de ser. No nos engañemos. Eso es una falacia. No existe tal cosa. No hay otra solución al problema de la humanidad corrompida y perversa que recibir la salvación gratuita de parte de Dios por amor. Si no hemos recibido eso, estamos en grandes problemas. Si somos hijos de Dios, entonces ya no podemos tener comunión con aquellas personas que son hijos del diablo. No podemos tener comunión. Podemos ir a ellos y hablarles a ellos y hacer la diferencia delante de ellos, pero no podemos participar en las cosas que ellos hacen. No está correcto eso. Debemos tener contacto con ellos, porque de otra manera, ¿qué haríamos? ¿Y cómo recibirían el mensaje ellos? Usted y yo no sabemos quiénes de ellos también son llamados por Dios a salir de ese mismo lugar, como lo fuimos nosotros. Y la única manera es acercarnos a ellos, pero ser diferentes a ellos. Escuché un mensaje hace poco tiempo que hablaba el pastor Alistair Begg y decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo quieres tú ir a tu trabajo y un día darle un consejo moral a un compañero de trabajo cuando tú te has reído de todos los chistes malos que han hecho? Cuando tú participas de las malas bromas y de lo que hablan y chismean de las demás personas. ¿Con qué autoridad lo haces? ¿Con qué autoridad podemos ir nosotros
a darle una palabra de ánimo a alguien que está caído, cuando nosotros mismos hemos participado en cosas terribles que la gente nos conoce bien? No podemos. La iglesia tiene falta de poder y está a punto de perecer si no cambia su manera de ser, si no dejamos el mundo afuera de la iglesia y nosotros vamos y contaminamos a ese mundo con el mensaje del Evangelio, siendo testigos en nuestros cuerpos de quién es el Señor. ¿Cómo podíamos nosotros predicar el Evangelio a toda criatura si no nos acercáramos a ellos? Lo que no debemos hacer, hermanos, es la participación de sus obras pecaminosas. No podemos ser como ellos. Juan lo puso de esta manera: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. El mundo no conoce a Dios verdadero, tampoco nos deben conocer a nosotros. Debemos ser diferentes. No deben comprendernos. Estás loco, nos deben decir. Mira, ahí va el loco, mojigato ese, santurrón. Sí, debe ser cristiano. Qué bueno que digan eso. Qué bueno que digan eso, porque eso habla de quiénes somos realmente. ¿Somos o no cristianos? Si no se dan cuenta la gente, estamos en grandes problemas. Grandes problemas. Las personas que nunca van a ser salvas no desean conocer la verdad, porque también hay personas que nunca van a ser salvas. Hay que entender esto. No todos son llamados. Y aquellas que no son llamadas no van a ser salvos. Y van a buscar hacernos caer a nosotros, envolvernos también, porque son hijos del diablo. Pero es ahí donde nosotros tenemos que sostenernos en nuestro lugar, en nuestra posición como hijos de un rey. Esas personas que les digo no están dispuestas a dejar lo que son por ningún precio. Esas personas no nos conocen a nosotros tampoco, porque no conocen a Cristo. Su rechazo es abierto y contundente. Son esos vasos de barro para uso rudo que Pablo explicó en Romanos 9 y que leímos en la semana pasada. Hay personas que nunca van a ser salvas, pero Dios las usa para su gloria, para que se manifieste el poder de su gloria en aquellos que somos salvos. Note eso. Continuamos con el segundo verso número 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amados, voy a parafrasearlo. Mientras estamos en estos cuerpos carnales, siempre estaremos en estado de construcción. Nuestra naturaleza humana y la espiritual están en conflicto constante. Deben estar en conflicto, de hecho, diariamente. ¿Por qué es esto? Porque nacimos en la carne. Tenemos un cuerpo que ha vivido toda nuestra vida en este planeta Tierra. Y nacidos en la carne, también vivimos y fuimos parte del pecado. Mientras el Señor no nos haya rescatado, mientras no hayamos nosotros respondido afirmativamente al mensaje, también éramos hijos del diablo. También estábamos ahí, participando de las obras pecaminosas. Y dejar ese estilo de vida nos ha costado. Le costó más a Dios, obviamente. Le costó su propio Hijo. Pero a nosotros también nos cuesta dejarlo. Y tenemos que dejarlo. Tenemos que ir muriendo a esa parte. Porque ahora somos hijos de Dios. Ahora déjate una cosa bien importante. ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? Porque tienes un conflicto. Porque hay conflicto en tu vida. Si no hay conflicto en tu vida, en lo espiritual y lo carnal, no eres un hijo de Dios. Es decir, déjalo explicar de otra manera. Si cuando tú haces algo que sabes que es pecado, no sientes algo que te dice, no debía haber hecho esto, es decir, no hay arrepentimiento, entonces no eres un hijo de Dios. Y estás jugando un juego muy peligroso, porque estás haciendo creer a otras personas que eres un cristiano y no lo eres. Ser cristiano significa una vida en la que vas a estar luchando internamente todo el tiempo. Es una guerra constante
que no se va a acabar hasta el día que dejamos este planeta. Pero la guerra va a existir. Va a haber el conflicto en lo que tu cuerpo desea hacer y lo que el espíritu quiere tomar control de ti. Ahora, esto no es una lucha, ¿cómo se diré?, que vamos a perder en todo momento. No, no necesariamente. No necesariamente. En el crecimiento, y si estamos creciendo como cristianos, precisamente por eso estamos ahondando entre estudiar más la palabra de Dios. La verdad es que la única manera de poder salir victoriosos en cada conflicto es transformar nuestra mente, renovar nuestra mente. Y renovar nuestra mente implica estudiar la palabra de Dios todo el tiempo, vivir inmersos en la palabra de Dios para que nuestra mente esté condicionada a reaccionar afirmativamente, positivamente, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y de esa manera el conflicto se resuelve por el lado correcto. Salimos victoriosos. ¿Pude haber hecho eso malo? No lo hice. Victoria. Victoria en Cristo. Y es posible. El Señor dice que con toda tentación, pero Él vendrá tentaciones, pero también Él provee siempre una salida. Y esa salida está en su palabra, en los versículos. Cuanto más conozcas la palabra de Dios, más fácil te va a ser un versículo con el cual contraatacar aquel ataque que te quiere llevar al pecado. Y esa es la manera en que debemos salir adelante. Entonces Pablo también nos escribió acerca de una lucha constante que hay entre nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestro interior. Lo escribió así en Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esta es una lucha férrea, pero con esperanza. Como también agregó Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En Gálatas capítulo 2, versos 20 y 21. Y eso es muy importante, porque hay días que no vamos a sentir fuertes para luchar. Hay días en que no importa cuánto hayamos estado, algo va a pasar en nosotros que va a detonar algo que va a hacer que caigamos en un pecado. La gracia de Dios es suficiente. Sabemos eso. Porque al enemigo le va a encantar decir, ya ves, fallaste. No eres hijo de Dios, puesto que has pecado otra vez. Y ahí es donde entra la gracia. El Señor tiene gracia para nosotros. Y la gracia es algo muy interesante que vamos a ver un poquito más adelante. Pero por lo pronto quiero decirte esto. Esta lucha es la que precisamente nos atestigua de que somos hijos de Dios. Eso es seguridad. Porque el diablo te va a querer decir que no eres salvo. Pero el hecho de que tengas esa lucha dentro de ti, habla precisamente de que tú eres salvo. Porque si no, no existiría tal lucha dentro de ti. La lucha tiene que estar ahí. La Biblia nos define que el pecado es parte de la naturaleza del humano y que es difícil dejarlo, pero que podemos hacerlo y que podemos lograrlo a través de la victoria en Cristo. Para los hijos de Dios, la lucha es tan intensa y difícil que necesitamos apelar a la gracia de Dios para ser victoriosos, porque nuestras fuerzas no podremos lograrlo. Sin embargo, esta condición nuestra de lucha es temporal, y gracias a Dios por ello, ¿verdad? A nosotros que ya tenemos cierta edad, decimos, cada que cumplimos años, decimos, ya merito, un poquito más y dejo esta lucha, un poquito más y se acaban todos estos conflictos dentro de mí, porque el día que yo deje este planeta, se acabó, ya no hay más. El Señor completará la obra en mí y seré perfecto como Él es perfecto. Pero mientras tanto, la lucha, yo quisiera que Cristo viniera ya. Porque a veces no queremos ni siquiera enfrentarnos a esta lucha tan dura, que sí nos consume. Es parte del ser cristiano.
el ser consumidos en la lucha todos los días. Pero esa lucha nos ayuda a que la parte carnal vaya muriendo cada vez más y la espiritual crezca más y más. A menos que no estudiemos, no vivamos en la palabra de Dios. Si el cristiano se enfría, cierra su Biblia y se va a su casa y decide ir a hacer las cosas del mundo, el cristiano va a vivir en derrota toda su vida, avergonzado de ser cristiano, de ser nombrado cristiano, y va a guardar el gran tesoro que tiene dentro de él, el amor de Dios tan grande que quiere ganar a más personas, y egoístamente va a esperar el día en que sea llevado al cielo. Ni una cuenta que dar al Señor, ni un galardón que recibir, nada de qué hablar en el frente, como dicen los soldados, ni una novedad. Pero aquellos que deciden luchar todos los días en ese conflicto y se enfrentan a la lucha diaria y buscan y estudian para encontrar solución a ese problema, al conflicto, y deciden obedecer, son victoriosos y llegarán al final con coronas. Y es una gran bendición que el Señor te diga: bien hecho, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Bien, esa es la lucha que vivimos todos nosotros. Es una lucha que tiene que ver también con la esperanza que tenemos. Creo que ya me perdí de hoja, no estoy bien. Es una lucha, inclusive, que tiene que ver con nuestra transformación al final del tiempo, cuando dejemos este cuerpo, como les he dicho. De hecho, Pablo lo escribió así en 1 carta a los Corintios, capítulo 15, versos 49 al 50 y el 53. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, nosotros los humanos, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar los reinos de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Mientras estemos en nuestros cuerpos terrenales, debemos experimentar y sufrir la lucha constante entre el espíritu y la carne. Y para esas ocasiones en que caigamos en pecado, recordemos también lo que Juan nos dijo al principio de esta epístola que estamos estudiando, que dijo así en el capítulo 1, versos 7 al 10. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esa es la realidad del cristiano, del redimido Hijo de Dios. Una realidad en la que vamos a pecar, pero una realidad también en la que somos perdonados, que la sangre de Cristo es suficiente. Y aquí es donde vamos después, voy a hacer un pequeño paréntesis para decir algo. Una cosa es caer en un pecado, como dice ahí, que hemos caído en una situación, y otra cosa es la práctica del pecado, que vamos a ver en la siguiente ocasión cuando volvamos a estudiar más acerca de qué es la práctica del pecado. Pero por lo pronto, sepan ustedes que si caemos en un pecado, si cometimos un error que la Biblia llama pecado, y el conflicto está en nuestros corazones, Dios nos perdona si lo confesamos a Él. Es decir, si ese conflicto decimos como solución, sabemos que hicimos mal, que tú, Dios, estás haciendo lo correcto y yo estoy mal. Entonces sí hay perdón de pecado. Al final del verso 2 del capítulo 3 vemos esto que es espectacular. Dice que seremos transformados a una nueva persona, sin posibilidad de pecar. Por fin seremos como Cristo, y sobre todas las maravillas le podremos ver a Él, cara a cara, tal y como es Él. ¿Se da cuenta cómo dice ese verso? Vean esa parte, la segunda parte del verso 2. Dice,
Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Ahorita no nos conocemos realmente como somos, mis hermanos. Ahorita vemos algo físico delante de nosotros, ¿verdad? Pero cuando estemos con el Señor, cuando lleguemos a Él, cuando Él se manifieste, ya sea que venga por todos nosotros colectivamente o que individualmente vayamos con Él, en ese momento vamos a ser realmente como somos, diferentes, pero iguales. Diferentes a quienes somos, iguales a quienes es Él. La misma naturaleza del Señor. No que seamos Dios, sino que vamos a compartir la heredad con Él. Como Él nos ve, nosotros lo vamos a ver, y vamos a verlo cara a cara, y vamos a ser perfectos en el sentido de que podemos estar con alguien que es santo. Cuando Jesús fue levantado al cielo, déjeme decirle, Él dejó de tener ese contacto con los humanos por una razón sencilla, porque ya estaba otra vez investido de toda su gloria, de su santidad. Y Él es santo, santo, santo. Y si alguien está en pecado, no puede estar delante de Él. Sería fulminado. Pero Él dice, la promesa es que Él completa la obra. Nos va a completar y vamos a dejar de tener esta lucha cuando estemos con Él. Y vamos a ser semejantes a Él. Y vamos a poder estar con Él entonces. Esa es una gran esperanza, ¿no es cierto? Esa es una muy buena esperanza. Y entonces podemos continuar en el verso 3 y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, hacemos una lucha, hacemos el esfuerzo. No que lo vamos a lograr, pero hacemos el esfuerzo. Vamos a hacer el esfuerzo no en nuestras fuerzas. Aquella persona que piensa que sus propias fuerzas va a poder hacer algo para ser purificado, más santo, me voy a esforzar, lo único que está haciendo es seguir un programa de superación personal y es todo lo que va a lograr. Pero no va a lograr acercarse a algo importante. Más bien tenemos que rendirnos a que Dios trabaje en nuestras vidas y no ser nosotros los que gobernemos nuestras vidas, sino Él. Esa es la situación. La gracia, mis hermanos, es el regalo más malinterpretado de todos. Algunas personas la ven como la carta de libertad para hacer todo lo que les place sin tener de qué preocuparse. Pero para los verdaderos hijos de Dios es, sin embargo, la libertad para atreverse a caminar por fe y no por vista, para soportar todo lo que el mundo nos tire encima sin vengarse ni intimidarse por ello. Esa es la gracia. La gracia de Dios nos da el campo de la libertad de movernos y caminar en fe. ¿A dónde? No sé. Nadie vamos a saber. Recuerden cuando Dios le habló a Abraham, ¿cómo le dijo? Vete de tu casa y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿A dónde vamos? Vete de tu casa. Tú, dale para adelante. ¿Verdad? Nosotros tenemos que ser igual que Abraham. No sabemos realmente, pero por fe podemos caminar. Por fe podemos hacer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a decir, ¿cómo? No mentirás. Por fe no voy a mentir. Por fe puedo caminar sin mentir. Por fe puedo cumplir con la palabra de Dios, con lo que dice la voluntad de Dios, por fe solamente. Y si fallamos, la gracia es suficiente. Eso es lo que nos quita de ese peso que quiere asediarnos y que nos quiere impedir que sigamos corriendo y caminando en fe. Porque ese es un gran problema para el cristiano. Cuando el cristiano se amedrenta porque falló en una cosa que fue terrible para sus ojos y no apela a la gracia de Dios, ese cristiano dice, yo no me muevo más de aquí me quedo, estoy seguro, porque si doy otro paso voy a caerme, voy a cometer un gran error, voy a blasfemar contra el Espíritu Santo, yo no sé qué va a pasar. Y ese es un gran problema. El cristiano debe seguirse moviendo adelante. No nos podemos quedar ahí. Esa es la gracia, es el regalo inmerecido de Dios para el hombre que nos habilita para poder ejercer el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos ayuda a salir victoriosos todos los días.
En el verso 3 que acabamos de leer, el apóstol nos dice que podemos y debemos purificarnos, santificarnos para ser como Cristo, porque algún día estaremos completos al estar en su presencia. Pero nos advierte de que no deberíamos esperar a ese día para esforzarnos en nuestra purificación o santificación, sino que deberíamos estar trabajando ya en ello, todos los días. ¿Y cómo es eso? Por fe, esperando en el Señor. Nuestra esperanza es ver a Cristo, recuerde eso. Esa es nuestra esperanza, ver a Cristo. La meta es ver a Cristo, estar con Él, ver a Cristo. Y eso es algo que a la gente del mundo le va a ocasionar un gran problema, porque no lo pueden ver. De hecho, Pablo lo escribió así en 1 carta a los Corintios, capítulo 15, verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así es. Y así es, en serio. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, qué gran problema. Pobrecitos cristianos. Tanto sacrificio para nada. ¿Y no es así como nos ve el mundo? ¿Para qué no haces esto? ¿Para qué no haces aquello? ¿Por qué no disfrutas de la vida como todos nosotros? Y no saben que ellos son los que no están disfrutando. Porque nosotros estamos disfrutando de la vida de aquí y la que sigue. Estamos viviendo el reino de Dios aquí y en lo que sigue. Lo que hacemos lo hacemos para la eternidad y no solamente para el momento. Nuestra diversión es eterna. La diversión de ellos es efímera. Se va a acabar, pero la de nosotros nunca se va a acabar. El gozo es eterno y la distracción del mundo temporal. La vanagloria del mundo se acaba como un vapor, pero la gloria de Dios en nosotros, eterna. Y eso es la gran bendición que tenemos. El Señor resucitó y por lo tanto esto es algo firme. Con Cristo resucitado, nuestra esperanza es firme y la lucha soportable y aún placentera. ¿Se van a burlar de nosotros? Nos da un gran placer que así sea. Cuando comprendemos lo que significa ser cristiano y sabemos que la gente de afuera se burla de nosotros, decimos, gloria a Dios. Aleluya, decimos, ¿verdad? Es cierto, qué bueno que se dieron cuenta, qué bueno que se burlan de mí, qué bueno que hacen chistes y bromas acerca de mí, gloria a Dios. Hay un manifiesto, hay un manifiesto dado por Jesucristo en el que se describe a los miembros de la Iglesia de Cristo, y este manifiesto es la carta magna del comportamiento cristiano. Y vamos a leerlas juntos. Quisiera que las leyeras conmigo en voz alta, como una declaración personal de nuestra fe, de nuestra esperanza. A leerla, vamos a darnos cuenta por qué el mundo no nos conoce a nosotros y por qué no conocen a Cristo. Y también por qué la regla con que somos medidos los cristianos es tan rigurosa ante los ojos del mundo. Así que acompáñenme a leer en su Biblia, saque su Biblia, Mateo capítulo 5, versos 3 al 16. Voy a esperar a que tome su Biblia porque esta parte la debe tener usted lista en su Biblia todo el tiempo. Ese es el manifiesto que tenemos. Es algo que dice quiénes somos. Estamos hablando de identidad del cristiano. Nuestra identidad como cristiano está descrita aquí. Esto es lo que nos identifica como tales. Vivir de esta manera. ¿Ya está ahí? Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos. A donde vayamos, seamos luz y sal. Y aprendamos a soportar esas pruebas. Seamos pobres en espíritu, humildes. Lloremos cuando tengamos que llorar. Seamos mansos. No importa lo que nos digan. Tendremos siempre sed de justicia porque van a hacernos injusticia. Hay que ser misericordiosos porque van a querer tomar ventaja de nosotros. Hay que tener un corazón limpio, no importa las cosas turbias que veamos fuera de aquí. Hay que ser pacificadores, no importa cuánta guerra nos dé. Y la persecución, soportemos la persecución, soportémosla y vivámosla y gocémosla, porque eso es algo que le agrada a Dios. La próxima vez que estudiemos vamos a ver las diferencias prácticas entre los verdaderos hijos de Dios y los hijos del diablo. Mientras tanto, mis hermanos, esforcémonos por ser auténticos cristianos, no esforzándonos en nuestras propias fuerzas, porque como le dije, esto no es un programa de superación personal, sino una declaración de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios tiene planes para ti. Dios tiene grandes planes para ti, pero los va a lograr si tú decides cooperar con Él. Tienes que dejarlo, tenemos que dejarlo, que Él haga el trabajo que quiere hacer, obedecer su voluntad. ¿Cómo sé su voluntad? ¿Cómo sé lo que quiere hacer? Estudiemos la palabra de Dios. Ahí encontraremos todo esto y vamos a poder aprender entonces a renovar nuestras mentes. Eso es lo que necesitamos todos nosotros. Señor, te damos gracias por la palabra de este día. Gracias porque nos has amado tanto. Tu amor es tan grande, tan hermoso, tan perfecto, que siendo nosotros aún enemigos tuyos, tú decidiste enviar a tu propio Hijo en rescate por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque la palabra de hoy nos enseña que la identidad de cristianos es importante, es necesaria, es vital. Tenemos que dar testimonio de quiénes somos. No podemos seguir viviendo acobardados, disimulados, disfrazados en medio de un universo, un mundo que está en corrupción y pecado, que practica las obras del diablo, puesto que son hijos del diablo. Ahí estábamos nosotros antes. Nosotros también éramos hijos del diablo. Pero al ser redimidos, ser comprados con precio de sangre, hemos venido a ser hijos adoptados del Padre. Y eso nos da el gran privilegio de ser también coherederos. Y eso nos da la gran bendición de poder ir al mundo de regreso y testificar del gran amor que nos ha hecho libres, para que todos aquellos que estén aún en ese lugar, entre ellos, que se han de ser salvos, también reciban el mismo mensaje y también vengan a la salvación. Gracias por la paciencia que has tenido, Señor, durante tantos y tantos años, tantos siglos, esperando a que la última persona sea salva. Te damos gracias por ello. Te damos gracias, Señor, porque también el tiempo es corto y sabemos que vienes pronto. Tal vez esa persona este mismo día está recibiendo el gran regalo y este mismo día estemos todos juntos contigo. No lo sabemos. Pero si se tardara el tiempo, si ese número todavía fuera grande y nuestras vidas demasiado cortas para verlo, también te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos permites a cada uno vivir y llegar al final de nuestros días en la lucha. Lucha diaria, lucha fuerte, férrea, pero una lucha que da fruto porque al final seremos completados en la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros. Te damos gracias por ello, bendito sea, Señor. Gracias por tu bendición.
A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Entonces, ¿por qué no se pone de pie una vez más? Vamos a terminar alabando a nuestro Señor. ¿Cuántos de aquí son sal y luz? Amén. Qué bueno que podemos ser ese ejemplo para aquellos que aún no conocen a nuestro Señor. Y lo que también sabemos es de que no lo hacemos solos. El Señor es el que nos capacita, el Señor es el que nos arma, nos da su poder, su palabra para poder hacerlo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra de este día, que Dios que nos muestra y nos enseña, Señor, la gran comisión que tú nos has dado, Señor. Aprendemos, Señor, también que tenemos una identidad y que somos tus hijos, Señor, y que donde quiera que andemos tenemos que ser esa sal y esa luz en medio de esta oscuridad, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, que tengan un feliz día. Nos vemos el miércoles a las 7.